¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Estamos muy ocupados todos últimamente, y qué bueno que estemos muy ocupados últimamente con esto, con la figura de César Chavez. Ya saben que está la película que dirige Diego Luna en una muy buena cantidad de salas en el país, cosa que simplemente hay que aplaudir. Entonces, así como Nicolás Alvarado estuvo entrevistando a protagonistas y creadores de esa película, tenemos, por ejemplo, a Carla Iberia Sánchez haciendo un reportaje sobre César Chavez. Entonces, miren cómo me llenó de bibliografía. No me dejó entrar al programa sin traerme unos libros en la mano. Y así podríamos continuar. Qué bueno que se discutan estas cosas. El tema de la migración en Estados Unidos es siempre candente y ahora es particularmente candente y complicado. Entonces también arroja luz, digamos, la película de Diego sobre la actualidad política, la actualidad migratoria norteamericana o mexicano-norteamericana. Así que yo no me puse a chambear, pero sí puse a chambear a Nicolás Alvarado, que se puso a entrevistar brillantemente a los protagonistas de esa película, y te fue muy bien, ¿no? Bueno, pues siquiera no me peleé, que ya se me va haciendo fama. Sí, en efecto, tuve la oportunidad. Por lo menos terminó la entrevista. Exacto, ¿no? No, terminó muy bien. Fue una extraordinaria conversación con Diego Luna y con John Malkovich, que no solo son director, y no diré protagonista, sino antagonista. Antagonista, Malkovich sí. es el malo de la película, sino además son los productores de César Chavez, que no me dejarás mentir, Julio, es muy una película que toma solo como pretexto a César Chavez. Digo, toda la película gira en torno a Chávez, pero creo que lo que pretende la película, sobre todo, es discutir sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos en cualquier momento, y sobre el papel del consumidor, cosa que me parece muy importante. Claro, es que ya en los remotos 60 César Chavez, pues lo sabrán todos los que vieron la película o los que conocen a la figura, revolucionó Estados Unidos, aquellos famosos boicots sobre el consumo de las uvas, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero apelando al consumidor para cambiar las cosas, apelando a que la gente no consumiera uvas californianas, y no solo en Estados Unidos, sino también en Inglaterra, a la luz de la situación de los trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sí, fue una figura bien complicada, César Chavez, como suelen ser esas figuras, porque también su postura ante la inmigración ilegal era bastante ruda, por otra parte, con motivos, digamos, no mezquinos, pero era una posición ruda. Pero no sé, a lo mejor dejamos que nos lo cuenten ellos, ¿verdad? Dejemos pues, pero antes la pregunta Twitter es, a la luz de la situación actual de los migrantes en Estados Unidos, ¿qué tanto éxito, qué tanta diferencia creen que pudo marcar César Chavez? Díganos eso a FT de Final, y vamos a ver la primera parte de esta conversación a propósito de César Chavez con Diego Luna y John Malkovich. You're the director of the film, you're an actor in the film, but you're also both producers, and your production companies are involved in the making of the film. So how did the script for Cesar Chavez made its way to you? Which of you received it first? There was a script written by Keir Pearson that it was that the family was working with Keir and Larry Melly, who were the ones that brought the project to our table. That's how everything started. Then we They brought it to you as a director, or to Canaan as a production company? to Canaan, and we sat down with them and we explained what kind of film we thought we wanted to do. Did you think of yourself as a director from the start? Not at the very beginning. Because it's a very different film from Abel. See, I tend to I don't take myself so serious, and so I said, no, I'm not going to be able to do this. This is a long-term project. But then a few months passed, and I started to get very close and attached and interested in the story. And we were living in the States, and it made complete sense. I remember from John's company, the first conversation I had was with Leanne Halfon, who's John's partner and a really good friend of all of us. And she said, "Oh my God, really?" And she started talking about the grape boycott and about that time and what it meant for her. And she was the most passionate from all of us, I believe. You know? Did you yourself remember Cesar Chavez as a political figure from your youth? Of course, yeah. And what did you make of him? Generation. Well, I thought he did great and important work, and recognized people who were really completely ignored. I think at first when I heard about doing the film,
As a producer first. We got the script sometime later after Diego had worked on it, and we gave our notes on the script as we always do. And then at a later time, Diego asked me to do a part in it, which I was happy to do, but at the time I had an unbelievably crazy, complicated schedule, and I can't remember where I had to come from and where I had to get back to. You were flying from Vienna to Cananea, something crazy like that. Yeah. You wanted to tell the story of Cesar Chavez, or you wanted to make a film that spoke about the immigrant problem in the States nowadays, and you want to use Cesar Chavez as a figurehead for that? At least I wanted to tell a story about the boycott, about... The boycott was more important than the character. Yeah, the character, it's an excuse to talk about the movement and the struggle of this whole community and the amazing tool they found, which was telling their personal story to the consumer and making the consumer part of their struggle, you know. I think that's something that it applies for anything you want, any issue in the world. If there's a way to fix it, it's because that connection happens. And to me, that was the big idea behind it, you know, like to talk about a non-violent movement, that it was about common sense, you know, about sharing your story, and the strength of that, you know, the strength of common sense, basically. 17 million Americans stopped buying grapes, and they collapsed the whole system. And I thought that's a great story. That's the way to introduce this character to those who don't know who Cesar Chavez was. So that's why it was important for the character to be construed as a hero. Because it's a heroic thing done by an ordinary person, an ordinary community. You know, he said it. They're ordinary people doing an extraordinary thing. You know, it's people like you and I fixing their reality. You know, and it's about what we can do. Not. It's. I love the line when he says, we have to stop looking at ourselves as victims, you know. We're part of an issue. We're part of a problem, you know, and if we do not accept that, that's never going to change, you know, because we have to change the perspective from where we are seeing the issue, you know. If we accept that we're part of the problem, then we're part of a solution too, basically. Aclaración al margen, cuando dos personas bien educadas están en presencia de una tercera que no habla su lengua natal y quieren incorporar la conversación, pues hablan el idioma que es común a los tres. Entonces no es que Diego Luna y yo seamos insoportables y queramos hablar en inglés, es que nos educaron bien nuestras mamás y pues no era amable con John Malkovich hablar en español frente a él porque no nos iba a entender. Por eso la conversación era en inglés y ahora muy educadamente también porque me educó bien mi mamá, presento a Pedro Aguirre. Pero en español. Pero en español. Me va a entrevistar en inglés. Te podemos entrevistar en alemán si quieres, sobre todo que yo lo hablo. No, ya en serio, Pedro. A ver, ¿por qué es pertinente hacer hoy una película sobre Cesar Chavez? Es decir, muy pertinente. Sí, porque un poco lo que yo les cuestionaba a Malkovich y a Diego es que pues a lo mejor Cesar Chavez no hizo tantas cosas dada la situación de los migrantes en este momento. Entonces, ¿de qué sirve hacer una película de Cesar Chavez ahora? Chávez fue una figura muy polémica con enormes claroscuros y obviamente pues presentar una visión bidimensional de cualquier personaje, no solamente de Chávez, es muy cuestionable. Pero vamos, como símbolo que a final de cuentas Cesar Chavez es para la comunidad norteamericana, en un momento en donde más de 2 millones de indocumentados han sido expulsados de Estados Unidos durante el gobierno de Obama, es un récord. Nadie ha expulsado a tantos indocumentados de Estados Unidos como el actual gobierno, ni Bush Jr., ni Bush padre, ni Clinton. Es una situación que afecta mucho a los norteamericanos porque muchos familiares, papás, hermanos, primos que quieren reunirse con la familia que está allá no lo han podido hacer o son expulsados de forma rajatabla.
pues bueno, la comunidad está muy indignada por esta situación. Además, se está discutiendo la posibilidad de hacer una reforma migratoria. Desgraciadamente se ha caído el impulso que se tuvo después de las elecciones pasadas presidenciales. Pero vamos, a final de cuentas, el peso del voto latino es cada vez mayor. Y es un tema que podrá caerse, pero va a regresar cuando vuelva a haber elecciones y cuando se vuelvan a dar cuenta los políticos norteamericanos de que el voto latino crece y crece y crece. Pues la presencia de los latinos en Estados Unidos política es cada vez más importante, y el hecho de que la política migratoria sea tan severa actualmente, que ya sean ya más de 2 millones de indocumentados los expulsados de Estados Unidos, pues hace que se necesite este tipo de referentes. Mucha gente en Estados Unidos opina que lo que le hace falta al movimiento México-norteamericano para darle el empuje final y que finalmente se pueda concretar una buena legislación es una figura, un liderazgo como el que tuvo Chávez en su momento, para que pudiera personificar esa lucha, para que pueda darle ese empuje. Pues puede ser, no puede ser, eso podríamos discutir el resto de la noche si ustedes quieren, pero sí es importante pues estos referentes, estos símbolos que a final de cuentas son más allá de los claroscuros que pueden presentar ya en análisis más objetivos. Más fino, ¿no? Podríamos decir que César Chávez es, digamos, cumple esa función, si quieres, providencial para los migrantes legales, más que para los migrantes ilegales, ¿no? Pero hay que decirlo, César Chávez, en su oportunidad, él era un líder sindical, y como líder sindical su prioridad era defender a sus agremiados. Así es. Y él veía a los indocumentados como esquiroles, así lo decía, son esquiroles que vienen y venden su fuerza de trabajo más barata, por lo tanto es competencia desleal para nosotros, y por eso pues hacía, por ejemplo, esa política de la wet line, en donde ponía vigilantes en la frontera, como ahora los Minuteman, famosos, que tanto los indigna y nos derrasgan, las vestiduras, ¿cómo puede ser? Bueno, lo hacía Cesar Chávez, evitando que entraran mexicanos ilegales a Estados Unidos. Suena muy salvaje, pero desde la perspectiva de Chávez, como líder sindical, pues estaba defendiendo a sus agremiados. Y hay que decir también es un héroe más de los derechos laborales que de los derechos humanos. Así es, efectivamente. Y además hay que decir también que César Chávez, hacia el final de su vida, moderó mucho su opinión sobre los inmigrantes. Él también postuló una opinión en favor de que una reforma migratoria amplia, incluso que incluyera una amnistía general para los indocumentados, ya después de los años difíciles, 60, 70, en los que él desempeñó su liderazgo sindical. Entonces, bueno, a pesar de que sí tuvo el antecedente de antiinmigrante y de que sus políticas y su discurso llegó a ser muy violento en contra de los inmigrantes ilegales, hay que rescatar también que moderó sus posturas, que tuvo opiniones a favor de una reforma migratoria hacia el final de sus días. Él murió en los 90, a principios de los 90, si no recuerdo mal. Y que, bueno, a final de cuentas hay que rescatar un símbolo de liderazgo México-norteamericano, que mucha gente siente que le hace falta en este momento a los México-norteamericanos para que se concrete una reforma de amplio alcance, y que, bueno, pues en ese sentido es muy pertinente la película, ¿no? También es una película que, digamos, también se permite la duda, ¿no? Que eso me parece importante. Eso es en cierto sentido el personaje de John Malkovich. Es decir, tampoco es Lex Luthor en el terreno de juego, ¿no? Hay una cosa muy conmovedora, hablaré con Malkovich de ella en la segunda parte de la entrevista, y Malkovich hablará muy conmovedoramente del asunto en términos autobiográficos, que es que el personaje de Malkovich, que es el malo de la película, es también un inmigrante. Exactamente, es un inmigrante europeo. Porque Estados Unidos finalmente es una nación de inmigrantes, y eso es lo que creo que nos pretende recordar César Chávez. Exactamente. Entonces vemos la segunda parte de la entrevista, y ahorita seguimos platicando. Tom, the character you play, who is in a sort of way the villain of the movie, is also an immigrant. He is of Croatian origin, such as yourself, but your Croatian history is much more removed from you than in the case of the character. Was it important for the villain to be an immigrant also? Was that a statement of the film, since it's a composite character that you developed yourselves? Well, it's a statement that has several levels. I think that very well represents these often very polarized and extreme feelings that this issue generates. America is a country of immigrants and a few natives, and really not that very many left.
it was built on manifest destiny. And in my little hometown, which is a coal mining town, nobody's grandparents spoke English. My grandparents only knew some extremely expressive swear words, and otherwise they spoke no English. My grandfather says that when he was 13, and in Croatia, his mother said to him, "There's not enough food, get out." And he went to America. He had nothing. He knew no one. He made his way in the world. And this, people who are not American have to understand, this is part of the American psyche, dreamscape, mythology, but also reality, that people came from Poland or Uruguay or Germany or Holland or France or Mexico, and they made their way. But you were still an immigrant, and there was great prejudice in American history against Irish immigrants, against Italian immigrants, and they're white. It's against Jewish immigrants, against Arab immigrants, be they Muslim or Christian. This is African immigrant. And America's not particularly unique in that. I don't believe that at all. I believe most countries are like that. Like in Germany, you have it in France. Of course. But the difference is we're all immigrants. And not from 500 years ago as the Spanish conquest in the lower Americas and part of North America, but pretty recent, like last week, or our fathers or mothers or grandfathers or grandmothers or maybe great-grandfathers and great-grandmothers. I think what people like Chavez are for, what their real purpose in life is not to make a union, not even to make a movement, but as Martin Luther King, who also didn't make a union but made a movement, is just simply to hold a mirror up to ourselves and allow us to gaze at that reflection and ask, is this the best we can do? Should we be worried that the film is still relevant, that Cesar Chavez's story is still relevant? I mean, does that make him a failure since we're dealing with the same kind of problems nowadays? Well, it is easy to look at the life's work and struggle of someone like Cesar Chavez or Martin Luther King and say it's a failure. I think there's probably been great progress in some ways and not so great in others. But it was worth his while. I very much think so. It's not easy, and I would venture to say Chavez is probably the only Mexican-American immigrant from an immigrant family who has it. Not easy to get a Medal of Freedom in America, which is our highest award that can be granted to a citizen, and he has one. I think this is the perfect time for this film, because yes, perhaps his struggle is forgotten, at least somewhat. In fact, the vast majority of Americans and Mexicans are completely ignorant of this movement and of who Cesar Chavez was and what he stood for and how he ran his movement. But this is a great time, it seems to me, for it to come out and just give a human reminder a little bit to turn down the temperature and realize how
how would you wish to be treated if the situation were in reverse? And if you can answer that question in the affirmative by saying, I personally think I did okay, great. And this film, I think, is not a political film, except it's there to sort of remind people that you're dealing with people. You know, dignity is something people have. You can choose to violate it, but it's not yours to give. It belongs to them. They have dignity. They're a person. Now they can give it away, or they can have it violated, which is very much what happens in the case of these migrant workers. But it's not yours to give to them. It belongs to people. It belongs to them. Contesten a la pregunta Twitter, estimadísimos, ya saben, a la luz de lo que pasa hoy en día con el tema migratorio en Estados Unidos, ¿tuvo éxito César Chavez? Yo lo que diría es que lo que sí está teniendo éxito es el cine mexicano. Estamos en unas semanas fuertes para el cine mexicano y además hay dos películas dedicadas al asunto migratorio que a mí me parece que hay que pensar juntas, ¿no? Una se estrenó ayer y es La Jaula de Oro, que está verdaderamente muy bien y es muy digna de verse, No la he visto. como la de Diego, ¿no? Es decir, son dos películas obligadas y que, fíjate, enfrentan el tema migratorio desde lugares muy distintos, porque en La Jaula de Oro tú lo que ves es cómo también los americanos, pero sobre todo cómo nosotros nos comportamos con los inmigrantes. Y es una película muy complicada. ¿No te parece que también debería ayudar una película como esta a que hiciéramos esa reflexión? Es decir, no solo la reflexión desde el otro lado, sino desde este. Sí, por supuesto, es un drama el que viven los inmigrantes centroamericanos, que la mayor parte de ellos van en tránsito hacia Estados Unidos, pues el famoso drama de la bestia, este tren, Exactamente. que ha sido estudiado por varios especialistas y que nos hablan de dramas humanos verdaderamente espantosos. Hay una película también sobre este tren, Sí. la famosa bestia. Y el tratamiento que reciben en México es verdaderamente indignante y no estamos prestando la suficiente atención. Y la inmigración centroamericana a Estados Unidos está creciendo muchísimo. Mientras Así la es. mexicana está bajando por una serie de razones, la centroamericana está subiendo. Ya hay más de 3 millones de trabajadores centroamericanos en Estados Unidos y va para más. Y muchos atraviesan México en situaciones verdaderamente infrahumanas y México no está prestando mucha atención para defender los derechos humanos y las garantías individuales de estas personas. Ahora, Exacto. Pedro, la estrategia de César Chávez, y lo vemos en la película, es incidir sobre el consumidor, es decir, sobre el ciudadano. El boicot lo que busca es no hacer el gran lobby político en Washington. No es un héroe a lo Capra, digamos, Claro. sino es alguien que quiere sensibilizar finalmente al ciudadano, decirle al ciudadano que vote con su cartera. En ese sentido era, digamos, un visionario Chávez, es decir, esa sería una estrategia para resolver problemas sociales en los países, hacer que la gente vote con su cartera. Bueno, no es una novedad, no lo fue en los años 60 el asunto de los boicots, pues Gandhi hacía también ese tipo de práctica de Que era uno de sus resistencia modelos, ¿no? Era civil. uno de sus Sin duda. referentes Él por ahí. siempre reconoció que Gandhi era uno de sus modelos. Y también en Estados Unidos, pues la defensa de los consumidores tenía antecedentes a partir de los años 50 incluso, de unión de consumidores que ya ante la sociedad de consumo que estaba acelerándose en los años 50 y que ya era un bombardeo bárbaro de estar consumiendo y pagando y la publicidad y todo eso, pues los consumidores empezaron a organizarse en Estados Unidos desde los años 50. Pues digamos que 60, sobre todo los 60, es una época en donde hay un boom de organizaciones de consumidores que de repente pues, obligaban a las grandes empresas a portarse bien o a no decir mentiras en los anuncios. No es novedoso, no es
realmente un invento de César, pero él sí lo que hace es utilizar ese muy eficaz método de lucha. Muy americano, ¿no? Muy americano. Lo que te quiero decir es muy americano. Las asociaciones de consumidores son muy americanas, ahí nacen como defensa en contra de la sociedad de consumo famosa. Y no nada más como consumidores, sino que se encuentra mucho esta organización de ciudadanos para resolver una serie de problemas. Es también muy de Estados Unidos, y César Chávez lo que hace pues es retomar esa, digamos, tradición o esa práctica en Estados Unidos para aplicarla en favor de sus sindicalizados. No hay que perder de vista que es un líder sindical. Así es. No es un líder en favor de la inmigración, no es un líder de mexicanos en Estados Unidos, él es líder de un sindicato que nada más había mexicanos. Decíamos que era muy amigo, una de las partes más discutibles de él es su amistad con el dictador filipino Ferdinand Marcos, porque en la UFW, el sindicato que él dirigía, había muchos trabajadores filipinos, y él era muy conocido en Filipinas, y el dictador Marcos aprovechó de esa popularidad para invitarlo y pasearlo y consentirlo, y eso es una mancha en su historial, digamos. Pero bueno, como líder sindical, pues a la vista de tantos años, habría que también ver eso, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores del campo en California? Y ver que pues no es buena, y que a final de cuentas la lucha de Chávez pues es muy relativa, el éxito que puede haber tenido como lo que realmente fue un líder sindical de trabajadores del campo. Gracias, Pedro Aguirre. Un placer como siempre, señor. Gracias. Julio. Nicolás Alvarado, vamos a dormir. Descansen. Que les vaya bien, señores. Compórtense.